Respira, no va a pasar nada. Vas a volver a casa después de unos meses complicados. El calor sofocante de Bangkok se mezcla con el sudor frío de tus manos. Sabes que llevas algo que no deberías, pero nada va a salir mal. O por lo menos es lo que piensas. Entras al control de seguridad y de repente todo se detiene. Los agentes te rodean. Una mirada, una pregunta en un idioma que no entiendes y ya está. Tu vida te da un giro irreversible. Hoy, en Pasaporte Criminal, la intensa historia de Sandra Gregory, una británica que pasó de ser una simple viajera a convertirse en una de las mujeres más vigiladas de una cárcel tailandesa. Pasaporte Criminal, un podcast de crímenes a viajeros y viajeros criminales que te dejarán helado. Hola criminales viajeros, ¿cómo estáis? Por mi parte, deseo que sigas mucho tiempo aquí a mi lado compartiendo estos episodios de True Crime Viajero, de esas almas en pena que la lían pardísima lejos de sus fronteras o de esos criminales, asesinos, ladrones y mucho más que encuentran a sus víctimas pues entre los que están visitando su país. Me presento como siempre, soy Ara Ro, periodista, blogger de viajes en Esto no es lo que parece con z.com y ahora podcaster de crímenes y viajes. Ya sabes que si quieres contactar conmigo de alguna manera o seguir lo que hago en mi día a día, puedes verlo en Instagram y en TikTok en la cuenta de Murciélaga con Z. Y ahora sí que sí, vamos con la historia de esta turista criminal que además, ¿recordáis de dónde os he dicho que era? Tardaba, querida amiga, en aparecer por aquí la nacionalidad más repetida relacionada con los crímenes viajeros. Venga, vamos allá a ver qué ha hecho la británica Sandra Gregory. Para entender cómo alguien como Sandra Gregory acabó en el infierno de una prisión tailandesa, primero hay que retroceder en el tiempo a su vida antes del desastre. Sandra nació en 1965 en Reino Unido. Su infancia transcurrió de manera bastante normal en una familia de clase media que era, pues una chica del montón. Amaba los libros, la música y sobre todo soñaba con viajar, con conocer el mundo. Terminó el instituto y comenzó a trabajar en un anticuario, pero sus inquietudes seguían increciendo. ¿Qué podría hacer para saciar su sed de aventuras? Pues nada, decidió que a principios de los años 90, con apenas 25 años, dejó su trabajo y se puso rumbo al sudeste asiático, una decisión que solía tomar muchos jóvenes en esa época. El sudeste asiático, esa zona, era una región que empezaba a atraer a mochileros de todo el mundo. El destino que iba a elegir ella, Tailandia, el paraíso tropical con playas de postal, cultura exótica y una vida barata que resultaba irresistible para jóvenes aventureros como ella. Y como te decía, unas playas, ¿qué playas hay? ¿Cómo son esas playas de Tailandia? Lo difícil era elegir destino, qué lugar del paraíso sería el que acogería sus aventuras. Finalmente se decidió por una isla, por Koh Samui, seguro que te suena, donde se dejó llevar a tiempo completo. Sus aguas cristalinas, su ambiente joven la hacía soñar con una vida alejada de su Londres natal que nada tenía que ver con lo que estaba viviendo. Lo que comenzó como unas vacaciones largas se convirtió en una estadía de más de 3 meses en Tailandia, que se convirtió además como en su nueva aspiración. La británica sentía que tenía que quedarse y comenzar allí una nueva vida. Pero claro, el dinero se agotaba y tenía que encontrar una fuente de ingresos y Koh Samui pues no le ofrecía ese dinero que ella necesitaba. Así que hizo las maletas y se fue directa a la capital. Bangkok sería el nuevo lugar que rubricaría su destino. En Bangkok, Sandra se enamoró del caos de la ciudad. Sus mercados llenos de vida, el ruido de los tuk-tuks, los templos dorados. Todo parecía un sueño. Pero como suele pasar en las grandes ciudades, detrás del encanto había un lado oscuro que pocos turistas conocían.
Sandra pasó nada más y nada menos que 3 años viviendo en la capital tailandesa trabajando como profesora de inglés. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse. La economía tailandesa estaba en crisis y las oportunidades de trabajo para extranjeros se redujeron drásticamente. Sandra, que había llegado con ahorros limitados, se encontró luchando para llegar a final de mes, cosa que me cuesta comprender porque allí es todo baratísimo. Imagino que la chica se quedaría sin trabajo, le pagaría muy poco porque allí, como os digo, vivir es muy, muy barato. Y continuó. Por si fuera poco, durante su estancia en Bangkok contrajo una enfermedad que la debilitó física y mentalmente. Aunque ya veréis cómo el primer diagnóstico que recibe sobre esta enfermedad de la que os hablo no fue el que realmente tenía. Sandra cogió un barco que pasaba por unos canales donde el fuerte olor te hacía suponer lo que nada en sus aguas. Total, que un día le saltó una gota de agua a la boca que sin querer chupó. A partir de ahí comenzó a sentirse muy enferma y acudió a un médico farmacéutico o alguien que le dijo que podía tener disentería, como una enfermedad en la que tienes parásitos en la tripa, y le dieron un medicamento para acabar con esos gusanos. Sandra se sentía devastada, debilitada por la enfermedad y decidió volver a la playa que la había visto sonreír para recuperarse porque ella sentía que esa playa le daba la vida y que era el lugar indicado para recuperarse de ese momento que estaba viviendo tanto por la enfermedad como por su situación económica, ¿no? Así que cuando llegó allí, llegó la fiebre y un malestar que le hacía sentir que perdía la vida. Finalmente, la británica supo que tenía dengue, una enfermedad que se contrae tras la picadura de un mosquito que por aquel entonces no tenía ningún tipo de prevención. Hoy por hoy debéis saber, por si os interesa, que seguro que muchos sois viajeros interesados en paraísos tropicales, que si vais a viajar a un país tropical, que vayáis a vuestro centro de vacunación internacional porque hoy por hoy existe una vacuna contra el dengue. Entonces, miradlo a ver, es cara al parecer, pero seguro que os merece la pena. Y la joven, sin seguro de viajes, por cierto, y sin dinero, solo soñaba con una cosa: volver a casa. Sandra Gregory era en ese momento una joven con grandes sueños atrapada en una espiral de problemas, una persona común enfrentándose a circunstancias que la empujaban hacia el límite. Pero ¿cómo pasó esta muchacha de esta situación a cometer un crimen que le costaría su libertad? Ahora te lo cuento. Pues es que encima el punto de inflexión estaba a la mismísima vuelta de la esquina y lo que vino después cambiaría su vida para siempre. Es que imagínate que una mala decisión puede definir el resto de su vida, es que es terrible. Y ese momento que lo cambió todo para Sandra Gregory comenzó como una mezcla de desesperación y confianza equivocada. Había estado enferma durante semanas, como te he comentado, debilitada por la fiebre y sin dinero suficiente para comprar un simple billete de avión que la devolviera a Reino Unido, que era lo que ella más ansiaba. Quería abandonar Tailandia, ya estaba hasta las narices de estar allí y quería regresar a ver a sus padres. Entonces esta situación sin dinero, así débil, enferma, parecía un callejón sin salida. Fue en este contexto cuando alguien de estos que parecen aparecer en el momento más oportuno o más peligroso según se vea, le hizo una propuesta. Un chico británico que al parecer para ella eso era muy importante y le hacía sentir mucha confianza en él, le dijo que era marchante de joyas y que estaba ahí en Tailandia trabajando, ¿no? Con este chico compartió momentos de risa y descanso. En este punto os digo que después de leer varios artículos sobre esta chica, encontré un documental que os dejaré para fans en una publicación, os dejaré el enlacito para que lo podáis ver, cuenta la historia en primera persona y que a mí me tiene desconcertada. Por una parte está el tema de pasar de la euforia más absoluta a sentirse miserable, que lo cuenta de una manera que no sé cómo decirte, pero lo que me desconcertó nivel máximo es cuando cuenta esta parte que dice que estaba total ahí con el chico y que todo fenomenal y que resulta que ella dice, me tengo que volver a Bangkok porque, ojo, ¿para qué tiene que volverse a Bangkok? Para llamar a sus padres por Navidad porque se había olvidado allí
en la ciudad, en Bangkok, la agenda y que no se sabía el teléfono de sus padres. Hola. Para los que tenemos una edad, y dos también, ¿quiénes de vosotros, lanzo la pregunta, no sabíais el teléfono de vuestros padres en los años 90? A ver, pues si no te sabías el teléfono de tus padres, ¿de quién narices te lo sabías? Porque claro, hoy en día con los móviles pues nuestro cerebro se vuelve vago y no retienes, pero por aquel entonces es que no te quedaba otra. Hombre, Sandra, por favor. Es más, otra cosa que dice es eso, que se tiene que volver ya no solo por el detalle que os comento de sus padres, no, es que tiene la agenda en la capital. Vamos a ver, ¿pero dónde la tienes? No me digas que estabas con el agua hasta el cuello y que te estabas pagando tu estancia en la isla en Koh Samui y también un piso en Bangkok. Oye, entonces, pues lo que viene siendo preocupada por el dinero, pues tampoco no lo veo yo, ¿no? Bueno, que esto es solo un apunte para seguir con la historia. Pero llegado a este punto, viendo estas declaraciones y estas cosas, pues yo no conseguía conectar con ella, no conseguía empatizar. Pero bueno, a la muchacha, ya os digo, le van a pasar muchísimas cosas para que quizás te dé un poquito de pena pues todo el desenlace. El caso es que Sandra, cuando estaba en Bangkok, se encontró otra vez con el chico británico, al que en el documental pues llama Robert, pero ya sabéis que en estos casos les cambian el nombre para protegerlos y demás. Bueno, pues total, que se lo encontró y después de volverle a hablar de la situación terrible por la que estaba atravesando y que quería volver a su casa, patatín patatán, pues se fijó que el chico tenía una venda en la mano y ella, pues muy curiosa ella, pues le preguntó a qué se debía esa venda. ¿Se había metido en movidas en Bangkok? Casi, si le quitas la palabra en. No se había metido en movidas, se había metido movidas, exactamente heroína, y no sé qué rollos contaba de que había atinado en la arteria en vez de la vena, no tengo ni idea. Lo típico que te cuenta, pues cuando vas a la peluquería, ¿todo bien? Ay, no, que me equivoqué de vena. Vamos, no sé vosotros, pero yo acabo de conocer a alguien y me cuenta esta historia después de decirme que es marchante de gemas y yo salgo corriendo. Pero para Sandra y su vida de fantasía y unicornios, pues le pareció bien. La chica no juzgaba, oye, qué cosa, que eso está fenomenal. Pero hombre, igual haberle hecho saltar alguna que otra alarmita, ¿no? También, ¿no? Y sobre todo la alarmita también cuando el hombre le dijo que podía ayudarla a volver a casa. Le propuso un trabajo que, claro, si habéis escuchado otros episodios de Pasaporte Criminal, seguro que sabéis cuál es. Y efectivamente, amigo de los señores que portan souvenirs blancos, le dijo que si le podía pasar un par de paquetitos de heroína en el avión, que iba a irse con su novia a Japón y necesitaban la mercancía pues para consumo propio, nada más. Sandra sabía que aquello estaba mal, pero pensó, bueno, este señor no va a traficar con drogas, es para consumo personal y además es mayorcito para saber qué se mete, o sea que esto moralmente, digamos, pues no está tan mal. La chica no era ingenua, aunque lo parecía, pero su necesidad era tan grande, la de que le comprase un billete de avión este señor, que era lo que le iba a dar a cambio de llevarle los paquetitos a Tokio, pues tenía tanta necesidad de irse a su casa que decidió aceptar. Ella misma admitió más tarde que en aquel momento pues no se trataba de codicia, sino que era pura desesperación. Pensó que sería un trabajo puntual, una manera de salir del agujero. Lo que no sabía es que ese trabajo puntual le iba a costar años de su vida. Sí es verdad que en ese punto la chica dice, joder, este señor, ¿por qué no se lleva él mismo la droga? O su mujer, pero lo dejó correr. Ella lo único que quería era verse en Londres de nuevo y a pesar de que le saltaban 53.000 alarmas ante esta situación, no quería verla del todo, porque claro, es que es clave el tema de que esta pareja de personas adictas a la heroína necesitan llevarse a Tokio drogas para consumir, llévatelas tú, ¿no? Pero no se van con ella porque es que iban a viajar con ella en el avión, o sea que ni siquiera es no, me la llevas tú a Tokio en un avión, yo me voy en otro y si te cazan a ti yo me libro y te pago por ese riesgo, ¿no? No, es que iban en el mismo avión, pero ahora os lo explico bien.
Pues el caso es que quedó con Robert y le dio la mercancía, que eran 3 paquetitos así pequeñitos de heroína, ¿no? Ella cuando los vio dijo, fenomenal, si esto no es nada, pero lo gracioso del asunto es cómo los tenía que transportar. Sandra los tendría que meter dentro de su cuerpo. Llegados a este punto, yo me pregunto, es que ya no es que te estés arriesgando la libertad por un billete de avión, es que te estás jugando la vida. Por esta historia de transportar drogas en tu cuerpo te puedes morir y ya no ver jamás a tus padres. A lo que yo me pregunto, ¿por qué Sandra no le pidió dinero a sus padres o les dijo que quería volver a casa, que lo estaba pasando tan mal? De verdad, yo no estaba entendiendo nada con esto, sobre todo con la manera de contarlo, en modo sufrimiento, porque la chica lo estaba pasando mal, pero si tú lo ves desde tu situación de tu casa, de verlo en la tele, dices, pero ¿por qué no has llamado a tus padres? Pues bien, en el documental hay un momento en el que ella explica más o menos qué le pasó por la cabeza para no llamar a sus padres. Y es que dice que no quiso hacerlo porque después de 3 años trabajando ella sola en Tailandia y demás, pues pedirles dinero pues sería como una derrota para ella. Ay, Dios mío, de verdad, yo no sé cómo alguien puede elegir jugarse la vida literal antes de, que ella misma lo dijo, como tragarse su orgullo en ese momento. Así que no sé, la historia, como veis, pintaba muy mal y peor que iba a ser. El 3 de febrero de 1993, la pareja quedó con ella en el tren que los llevaría directos al aeropuerto. Y no era un tren express, era el típico de 1000 millones de paradas que hizo que Sandra estuviese en los nervios. Los 3 llegaron al aeropuerto internacional de Don Mueang. Ella iba nerviosa, pero intentaba mantener la calma. Sabía que estaba arriesgándolo todo, pero en el fondo también sabía que era muy difícil que la pillasen porque al final pues llevaba 3 paquetitos pequeños y dentro de su cuerpo. Si escaneaba las maletas o lo que fuese, que es un poquito lo que hemos visto en otros episodios, pues no iban a encontrar nada. Pues bueno, llegaron los 3 casi a embarcar cuando vino un señor de la autoridad del aeropuerto de Bangkok a preguntar por Robert. Al parecer habían sido alertados por las autoridades británicas sobre este señor, lo que me hacía pensar que también llevaba mandanga. A Sandra el corazón le iba a 1000 cuando la metieron en el cuartito con todas las maletas y empezaron examinando las de Robert y haciéndole pues un montón de preguntas. La cosa es que no encontraban nada. ¿Y qué pasó entonces? Rayos X fue lo que pasó. Metieron a Robert y a su novia para hacerles una radiografía y no les pillaron nada. Cuando Sandra cuenta esto, dice que ella no estaba preocupada, pero por el amor del cielo. O sea, llevar drogas dentro de tu cuerpo, estás viendo que a los otros 2 los meten a rayos X y ella pensaba que a ella no le iban a hacer nada porque no estaban hablando con ella, solo se dirigían a los otros 2. Bueno, en fin, la pasaron a rayos X. Sandra estaba acabada. ¿O no? Porque los agentes los dejaron marchar y les dijeron que se diesen prisa para no perder el avión. Una mujer los acompañó hacia la puerta de embarque y le dijeron que si querían pasar al baño. Sandra fue y pensó en tirar los paquetes que llevaba dentro de su cuerpo por el retrete, pero dijo, ¿qué coño? Si ya no me han visto en rayos X, pues ya tiro con todo. Claro que sí, Sandra, estás hecha una campeona. Fue entonces cuando los volvieron a parar y los metieron a otro cuarto para decirles que Sandra iba con drogas dentro. Los agentes encontraron casi 89 gramos de heroína escondidos en su equipaje, una cantidad suficiente como para enfrentar cargos graves de tráfico de drogas según las estrictas leyes tailandesas. Que sí, amiga, que te han pillado. Entonces dejaron en libertad a la novia de Robert y a ella y al tipo se los llevaron detenidos a una comisaría de Bangkok donde estuvieron una semana en condiciones infrahumanas. Sandra pronto descubriría que las prisiones tailandesas no eran como las de Europa. Eran lugares brutales donde las condiciones eran casi inhumanas y donde incluso sobrevivir día a día suponía un desafío. ¿Cómo había llegado hasta ese punto? Sandra Gregory, una joven británica con sueños de aventura, se encontraba ahora enfrentándose a una condena que podría acabar con su vida tal y como la conocía. Una cosa que cuenta Sandra y que da bastante pena es que cuando estaba en la celda de esa cárcel provisional pide un papel y un boli para escribir a sus padres diciendo que se olviden de ella, que ya no tienen hija.
quedaros con este detalle porque luego esto va a dar pie a otra cosita. Bueno, pues ella quería ahorrarles el disgusto de saber que estaba en la cárcel. Mientras tanto, recibió la visita de una persona de la embajada británica que le dijo que le diese los datos de sus padres para avisarles de la situación a la que se estaba enfrentando. Ella dijo que no quería que se enterasen, pero esa persona le advirtió que se había generado tal revuelo ante esta noticia que iba a salir en todos los medios. Sandra quería morirse. ¿Cómo iba a soportar que sus padres viviesen esa vergüenza de saber que su hija estaba encerrada en una cárcel tailandesa? Es más, ya no solo pensaba en sus padres, la joven pensaba muchísimo en su abuelo, cómo veía las noticias todos los días y que ella iba a ser la protagonista de la más terrible que pudiese ver. Así que a Sandra le tocó acceder y permitir que esa persona de la embajada hablase con sus padres, que por cierto acabaron visitándola en la cárcel y demás. ¿Cómo es el amor hacia un hijo, Bien, ya sabemos que Sandra Gregory cometió un error monumental aceptando llevar ese paquetito. Pero lo que quizás no imaginaba es que el verdadero castigo no sería el delito en sí, sino el lugar donde pagaría por ello. Lar Yao, también conocida como el infierno en la tierra. ¿Suena exagerado? Pues créeme que no lo es. Imagina esto, una celda diseñada para 20 personas, pero con 60 mujeres apiladas como sardinas en lata. Estos son palabras textuales que dice ella y que además dijo una frase que me llamó mucho la atención, que fue, bueno, como sardinas en lata no, es peor, porque en unas sardinas en lata hay hueco para el tomate, dice ella, que esto sería como para el aceite. Literalmente dormían unas encima de otras, como si aquello fuera un experimento sociológico macabro. Higiene, pues ríete tú de la higiene. Los baños pues eran agujeros en el suelo y si tenías suerte, el agua salía lo suficientemente limpia para no ponerte peor de lo que ya estabas. Sandra, que ya había llegado con la salud pues tocadilla porque nos había recuperado del todo el dengue, tuvo que enfrentarse a la bienvenida tailandesa, calor insoportable, mosquitos del tamaño de pájaros y comida que hacía que la dieta de los hospitales británicos pareciera de alta cocina. El menú que había en esa cárcel, pues arroz aguado, sopa insípida y si tenías suerte, alguna proteína que era mejor no preguntar de dónde venía. Las condiciones, como te digo, no eran malas, no eran de otro mundo. Literalmente te podían castigar por cualquier cosa, por hablar demasiado alto, por caminar fuera de turno o incluso por parecer demasiado tranquila, porque claro, eso puede ser sospechoso. Las revisiones físicas eran otra joya de las cositas que te pasaban ahí. Eran humillantes, invasivas y constantes, como si hiciera falta más razones para querer desaparecer. Sandra pues no estaba en su mejor momento y también necesitaba medicinas, que eran todo un lujo. Y si te ponías mala solo te quedaba rezar o confiar en tu sistema inmunológico, pues que allí, como comprenderéis, no sobrevivía de la mejor manera. Y en 1993 llegó la noticia que no quería oír. Sandra recibió la sentencia. Y si sabes un poco sobre las normas de Tailandia, sabrás que para los delitos de drogas pues no se andaban con chiquitas. La condena era pena de muerte. Y eso fue lo que recibió Sandra, una sentencia de pena de muerte. Pero como podrás suponer, pues sobre todo porque te estoy diciendo que ha hecho un documental y demás, pues poco después de recibir esa sentencia le rebajaron la pena de muerte y la cambiaron por 25 años de condena en una cárcel tailandesa. La joven había pasado 3 años en ese agujero de Tailandia y tendría que pasar otros 22 más. No sabía qué era mejor, pues si la pena de muerte o esa sentencia. Sandra, que debía ser más fuerte de lo que ella incluso pensaba, encontró formas de sobrevivir. Se obligaba a tener una rutina, pequeñas caminatas en el minúsculo espacio disponible, imaginar conversaciones con sus seres queridos e intentar no perder la cabeza. Por su parte, sus padres intentaban luchar para que su hija estuviese bien y también para intentar traérsela a Gran Bretaña. Y mientras ella, pues ahí en la cárcel estaba resistiendo, porque aunque nadie daba un duro por su futuro, Sandra decidió que no iba a dejar que la cárcel la convirtiera en una sombra.
y además de sus padres, lo que os contaba, pues también tuvo más ayuda. Organizaciones de derechos humanos y también las autoridades británicas empezaron a presionar para que fuese transferida a Reino Unido. Tras años en el infierno llegó una noticia que lo cambió todo. No era la libertad, pero casi. Las negociaciones para que Sandra cumpliera el resto de su condena en su país natal tuvieron éxito. Al parecer hubo un acuerdo bilateral entre Reino Unido y Tailandia que permitiría que Sandra regresase a cumplir el resto de su condena a una cárcel británica. Vaya cambio de suerte, sí señor. Sandra había recibido la conmutación de la pena por el mismísimo rey de Tailandia. Así que Sandra tuvo que enfrentarse a una nueva realidad. Aunque las condiciones eran infinitamente mejores, estar de vuelta en su país pues significaba también lidiar con otro tipo de presión, la del estigma social, ¿no? Ella misma, que había aprendido en Tailandia a mantener un perfil bajo, usó pues las mismas tácticas: trabajar duro, mantenerse ocupada y no meterse en problemas. ¿Cómo? Bueno, pues entre otras cosas se volcó en el estudio. Aprovechó cada oportunidad para aprender porque al final lo único que podía devolverle algo de control sobre su vida era su mente. Sandra no se presentaba a sí misma como una víctima. Nunca negó que lo que hizo estuviese mal. Admitía su error y también asumía su decisión, por desesperada que fuera. Pues había sido un desastre de proporciones épicas, pero bueno, ella se sentía responsable, ¿no? Pero también dejó claro que el castigo había sido desmedido. Sí, cometí un error, pero nadie debería pasar por lo que yo pasé. En 1997, Sandra Gregory finalmente recuperó su libertad. Habían pasado casi 5 años desde aquel fatídico día en el aeropuerto de Bangkok y su vida, como era de esperar, no era la misma. Pero oye, viendo cómo pintaba el asunto, pues 5 años de condena, cuando en un principio pensaba que iba a ser ejecutada, pues oye, no está tan mal, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué haces cuando te has convertido en una figura mediática por un error que casi te cuesta la vida? Pues en el caso de Sandra, decides usar tu historia como una advertencia. En lugar de esconderse, publicó un libro titulado Forget You Had a Daughter, olvida que tenías una hija, en el que relata su experiencia en detalle, que está disponible y lo podéis comprar. El título, por cierto, hace referencia a las palabras que le dijo a su madre cuando fue detenida en Tailandia, y es lo que antes os he dicho, y os he dicho, acordaos de este punto, cuando ella les escribió la carta a sus padres para evitar que supiesen que había sido detenida por tráfico de drogas. Bueno, pues Sandra no se presentó a sí misma como una víctima, sino como alguien que cometió un error terrible y pagó un precio desmedido. Mi historia no es para justificarme, es para evitar que otros cometan el mismo error. A través de sus memorias o sus charlas, Sandra intentó que su experiencia sirviera como una lección para otros. Viajó por colegios y universidades compartiendo su historia con jóvenes y alertándoles sobre los riesgos de decisiones aparentemente inofensivas. Todo el mundo piensa que no le va a pasar. Yo también lo pensaba hasta que me pasó. Pero la pregunta siempre quedó en el aire. ¿Estaba Sandra realmente en paz con su pasado? Ella misma lo ha admitido en varias entrevistas. Nunca dejó de sentirse culpable. No solo por lo que hizo, sino también por el dolor que causó a su familia. Y por ese dolor, Sandra intentó también que sus padres se sintiesen orgullosos de ella como nunca antes, y además de encauzar su vida, como te cuento, escribiendo libros y dando charlas y demás, se matriculó nada más y nada menos que en la Universidad de Oxford y 4 años después de salir de la cárcel se graduó en geografía. Sin duda, un gran giro en una historia que a todas luces iba a acabar mal. Sandra Gregory encontró un propósito en su tragedia. Su historia es hoy un recordatorio brutal de cómo una mala decisión puede cambiarlo todo. Pero también es una lección de resiliencia, de cómo incluso en las peores circunstancias es posible salir adelante. Y aunque su vida nunca volvió a ser la misma, Sandra logró convertir su caída en una advertencia poderosa. Y ahora os pido una cosa, que reflexionéis conmigo. Por una parte, las penas desmedidas para estos jóvenes que trafican con drogas, no sé qué os parece. Sobre todo cuando,
lo hacen por tomar una decisión terrible en un momento de vulnerabilidad. Vamos, que la mayoría necesitan pasta desesperadamente por algo y los embaucan de tal manera que consiguen que accedan. Es decir, hacen estos trabajitos para salir del paso de algún lío que se hayan metido, no en modo negocio me voy a hacer rico y vivir de esto, por lo menos en los casos que hemos visto, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿os parece desmedida la pena o os parece bien? Y por otra parte, también pienso y digo, joder, Sandra, que tenías casi 30 años cuando te viste en esta situación por un billete de avión. Igual un poquito de reflexión de calibrar los riesgos y los beneficios, pues no hubiese estado de más, ¿no? Pero claro, esta reflexión la hago desde la posición de que nunca me he visto en el punto que estuvo ella, pero creo que podría decir con rotundidad que por un billete de avión yo no me juego mi libertad. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que podrías hacer algo parecido si te encontrases en un lugar desesperado, sin salida, frente a una oferta tentadora? Ahí te lo dejo. Yo creo que la solución, que quede bien claro, nunca es delinquir, pero chico, viendo a tanta gente que cae, ¿crees que tú, querido oyente, también caerías en esta trampa? Y hasta aquí la historia de Sandra, una joven con sueños que casi muere por un billete de avión. Si te ha gustado, te pido porfa que le des al corazoncito y si tienes un rato, contéstame esto que te he preguntado para saber y para generar aquí un poquito de debate y ver qué pensáis vosotros, porque cada uno pensáis seguramente de una manera diferente. Nos vemos la semana que viene con otro caso de crímenes viajeros o turistas criminales que campan a sus anchas entre nosotros. Y para terminar, una frase de la propia Sandra. La cárcel me quitó muchas cosas, pero también me enseñó a valorar lo que significa ser libre. Y vosotros, sed muy felices. ¡Mua! Pasaporte criminal, donde los crímenes te sorprenden viajando.